qué le dijo Dios a Oseas que se casara con una prostituta? Este mandato era tan chocante entonces como lo es ahora. En este video vamos a explorar una de las historias más impactantes y conmovedoras de la Biblia, la vida del profeta Oseas. ¿Qué harías si Dios te pidiera hacer algo que desafía todo lo que crees correcto? Oseas fue llamado a vivir un amor imposible, uno que revelaría el corazón roto de Dios y la profundidad de su amor por un pueblo infiel. Acompáñame mientras desentrañamos esta historia de dolor, redención y esperanza. Te prometo que al final verás el amor de Dios bajo una luz completamente nueva y quizás descubras la invitación que Él te está haciendo hoy. Quédate hasta el final porque esta historia podría cambiar tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos. Esta es la historia de Oseas. En Oseas capítulo 1, versículos 1-2 dice: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Para comprender esta historia, primero es necesario entender el clima social del período histórico. Era una época próspera y pacífica. Oseas fue un profeta de Dios en la Biblia, y su libro es el primero entre los profetas menores en el Antiguo Testamento. La época de la predicación de Oseas corresponde a la del reino dividido de Israel. Después de los días de David y Salomón, Israel se dividió en dos debido a una guerra civil. Este periodo ocurrió años después de que Israel entrara por primera vez en la tierra prometida. Durante el reinado de Jeroboam II, Israel experimentó un periodo de independencia y riqueza sin precedentes, impulsado por su éxito en varias guerras militares. Sin embargo, a medida que aumentaba la prosperidad de Israel, la sociedad comenzó a colapsar moralmente. Había una cultura generalizada de corrupción y decadencia. Israel comenzó a atribuir el éxito que provenía de Dios a Baal, adorando a deidades paganas. El pueblo rompió su pacto con Dios y dejó de obedecer sus leyes. En Oseas capítulo 8, versículo 1, leemos: Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Israel había abandonado su fe en Dios al asociarse con otras naciones, y la adoración de ídolos se comparaba con el adulterio espiritual. La sociedad se centraba únicamente en su propio placer, abandonando conceptos como la justicia. La anarquía y la ilegalidad prevalecían. Los sobornos y la corrupción contaminaban todo, y no había justicia en los tribunales a menos que los jueces fueran sobornados. Aunque este evento sucedió hace 2700 años, hay sorprendentes similitudes con el mundo occidental actual. En los templos de Betel y Samaria, los adoradores mantenían relaciones inmorales, creyendo erróneamente que esto bendeciría sus cosechas. El culto al becerro de oro en Betel era una clara violación de los mandamientos de Dios contra las imágenes esculpidas. Dios, en su justicia, habría estado en su derecho de empezar de nuevo con otro pueblo, en lugar de lidiar con Israel. Sin embargo, estaba decidido a honrar el pacto que había hecho con ellos y no ignorar sus comportamientos. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue algo relevante para su propia vida, algo que es común en la forma en que Dios trabaja. Es posible que Oseas hubiera preferido dar un mensaje sobre otra persona, pero antes de que el profeta pudiera hablar a la nación, primero tenía que escuchar a Dios. La tarea para Oseas no fue fácil. Debía tomar por esposa a una prostituta. ¿Por qué? Porque Israel había cometido un grave acto de adulterio al darle la espalda al Señor. A través de este mandato, Dios dio vida a una imagen coherente utilizada en todo el Antiguo Testamento. Dios es el esposo de Israel,
y la adoración de ídolos es como la lujuria de un adúltero, similar a la conducta de una prostituta. Esta clara ilustración nos da una idea de cómo nuestra idolatría hace sentir a Dios. La infidelidad en una relación adúltera es algo despreciable ante el Señor. Al ordenar a Oseas que tomara por esposa a una prostituta, Dios lo puso en una posición que le permitió sentir el dolor que él sentía por la infidelidad de Israel hacia Yahvé. Metafórica y conmovedoramente, Oseas se casó con Gomer, una prostituta que le fue infiel repetidamente. Quedó embarazada, y Dios ordenó a Oseas que diera a sus hijos nombres proféticos como un mensaje del Señor sobre Israel. Oseas obedeció a Dios, se casó con Gomer y pronto tuvieron un hijo. Dios le indicó que llamara al niño Jezreel. Estos nombres tenían un significado profundo. Jezreel significa Dios dispersa, indicando que Israel sería dispersado en los juicios venideros. Sin la orden directa del Señor, podemos asumir con seguridad que Oseas no habría escogido casarse con una prostituta. La obediencia de Oseas en esta difícil tarea fue impresionante. A pesar de su profesión, Oseas esperó, tal vez con la vana esperanza de que Gomer se arrepintiera y se comprometiera únicamente con él. Aunque al principio ella parecía estar comprometida, con el tiempo volvió a su vida anterior de prostitución. Quizás lo hizo por aburrimiento, un sentimiento de abandono o por necesidad, reflejando las mismas excusas que a menudo usamos para justificar nuestra idolatría ante el Señor Dios. Históricamente, la prostitución es citada como la profesión más antigua y era una forma común de ganarse la vida, incluso en tiempos bíblicos. Sin embargo, la prostitución es un pecado. Proverbios capítulo 23, versículos 27 al 28 dice: «Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores». ¿Cómo podrían mezclarse estos dos mundos, el de un profeta y el de una prostituta, para convertirse en uno solo? Esta historia fue una lección que enseñó mucho durante siglos. Además de las advertencias de Dios, dos desastres ocurrieron en la región para llamar la atención del pueblo. Un desastre natural, un terremoto. Muchos probablemente se preguntaron por qué Oseas, un hombre de Dios, se casaría con una prostituta. Pero Dios sí le dijo que lo hiciera. Dios, a través de Oseas, estaba enviando un último mensaje de advertencia a Israel. Si no se arrepentían y volvían a él, enfrentaría juicios severos. En Oseas capítulo 1, versículos 6 al 9, leemos que Gomer dio a luz una hija, y el Señor dijo a Oseas que la llamara Lo Ruhamá, lo que significa sin misericordia, indicando que Dios no tendría más piedad de la casa de Israel. Más tarde, Gomer dio a luz un hijo, y Dios le dijo a Oseas que lo llamara Lo Ammi, que significa no mi pueblo, indicando que Israel ya no sería considerado su pueblo. El nombre Lo Ammi era irónicamente apropiado, ya que Gomer no renunció a su prostitución. De hecho, puede que el niño en cuestión no fuera realmente hijo de Oseas, sino de otro hombre. El mensaje que Dios quería entregar a Israel a través de Oseas era grave, tan grave que el profeta tuvo que experimentarlo en su propia vida. A través del profeta Oseas, Dios afirma que Israel lo había abandonado para entregarse al vino y al vino nuevo, y deja en claro que las mujeres cometían adulterio al adorar a falsos dioses, reflejando la naturaleza corrupta del pueblo. Su adulterio espiritual se manifestaba en un adulterio físico real. Sin embargo, Dios promete que se desposará con Israel para siempre con firmeza, amor y misericordia. En la Biblia, el concepto de adulterio y prostitución se utiliza como metáfora para describir la infidelidad del pueblo hacia el Señor. Los profetas, como Oseas, retrataron al pueblo como espiritualmente desleal al Señor, a quien pertenecían. Este lenguaje también se emplea en Apocalipsis capítulo 17, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aunque Dios prometió juicio, también dejó claro que sus promesas de bendiciones no terminarían. Después del día del juicio, habrá un tiempo lleno de bendiciones, prosperidad y abundancia.
En Oseas capítulo 1 versículos 10 al 11 se dice: Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Aunque la promesa de Lo-Ammi se cumpliría, no sería indefinida. Israel volverá un día al Señor y serán nuevamente llamados hijos del Dios vivo. La vida de Oseas se utiliza como un telón de fondo para que Dios enseñe la poderosa lección de su amor por su pueblo. A pesar del profundo dolor que Oseas experimentó, Dios demuestra su amor infinito por nosotros. Oseas vivió una vida de sufrimiento, con días sin sol y noches sin sueño, debido a la infidelidad de su esposa, Gomer, quien volvió a su antigua forma de vida. Muchas personas creen erróneamente que pueden alejarse del Señor sin consecuencias, pero la historia de la vida de Gomer después de dejar la casa de Oseas revela lo difícil que es ese camino. Para tratar de ayudarla, Oseas apeló directamente a sus hijos. Observa la dolorosa partida de Gomer en Oseas capítulo 2 versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Puedo imaginar el día en que Gomer se fue, con su maleta lista, ni siquiera se despidió de sus hijos. Muchas personas se alejan del Señor buscando satisfacer los deseos de sus corazones en el mundo, creyendo erróneamente que allí encontrarán satisfacción. El diablo astutamente convence a la gente de que si siguen los caminos del mundo serán felices, pero la realidad es que no hay alegría duradera si le das la espalda al Señor. El mundo no ofrece verdadera alegría. La caída de Gomer ejemplifica esta verdad. Aunque al principio todo parecía ir bien para ella en su vida de prostitución, pronto descubrió que seguía un camino que la llevaba en la dirección equivocada. A pesar de la lucha de Oseas por recuperarla, la vida de Gomer siguió deteriorándose. Finalmente llegó a decir: volveré con mi primer marido, porque entonces me iba mejor que ahora. La desesperación de Gomer alcanzó su punto máximo cuando su vida de adulterio comenzó a desmoronarse. La celebración de su vida pecaminosa llegó a su fin, y la ansiedad, junto con el arrepentimiento, comenzó a aparecer. En Oseas capítulo 3, Dios le ordena al profeta que tome nuevamente a su esposa infiel, simbolizando el amor inmerecido de Dios hacia Israel. El texto dice: Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Oseas la redimió por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada, diciéndole que debía permanecer con él muchos días, sin prostituirse ni tener otro hombre. Este acto de redención refleja el amor de Dios por su pueblo, incluso en medio de su infidelidad. La acción de Oseas hacia Gomer es un anticipo de la postura de Jesucristo, cuando perdona, restaura y ofrece una nueva vida a la mujer hallada en adulterio. El amor y la gracia de Cristo transforman vidas, ofreciendo libertad del pecado y una relación restaurada con Dios. Oseas no solo se refiere a su tiempo, sino que también apunta a un futuro en el que Israel volverá a buscar al Señor y a David, su rey, viniendo con temor reverente en los últimos días. Este mensaje profético se vincula con la obra redentora de Cristo en la cruz, asegurando que el amor de Dios por nosotros es eterno e inmutable. A diferencia del amor humano, que puede fallar, el amor de Dios permanece constante, incluso en medio de nuestra infidelidad. El nombre de Oseas, que significa salvación, comparte una conexión etimológica con el nombre de Josué, que también significa Dios salva, y ambos están relacionados con el nombre Jesús. Este nombre simboliza la misión de salvación y redención que Dios ofrece a la humanidad. El perdón de Oseas hacia Gomer
ilustra un poderoso equilibrio entre la tierna misericordia de Dios y su juicio justo. Este perdón no fue fácil, al igual que no lo es para un esposo perdonar a una esposa adúltera. Sin embargo, a través de esta historia, Dios demuestra su amor incansable por su pueblo, llamándolos al arrepentimiento y a una relación restaurada. En cuanto al adulterio, la Biblia lo condena severamente. Etimológicamente, la palabra adulterio está relacionada con adulterar, lo que significa corromper la pureza de algo añadiendo una sustancia extraña. En el contexto del matrimonio, el adulterio introduce a una tercera persona, quebrantando la relación sagrada entre los cónyuges. Génesis capítulo 2, versículo 24, establece el estándar divino para el matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este vínculo es sagrado y el adulterio lo corrompe. La ley mosaica estipulaba que tanto el hombre como la mujer adúlteros debían ser castigados con la muerte. Levítico 20:10. Esta ley demuestra la seriedad con la que Dios considera el compromiso matrimonial y la fidelidad en la relación con Él. La historia de Oseas y Gomer es un poderoso recordatorio del amor inquebrantable de Dios, su disposición a perdonar y restaurar, y la importancia de la fidelidad tanto en nuestras relaciones humanas como en nuestra relación con Él. A veces las personas olvidan su primer amor y al hacerlo se convierten en adúlteras. El carácter de un adúltero se describe claramente en Proverbios capítulo 7, versículos 22 al 23. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. El escritor de Proverbios presenta una advertencia terriblemente sombría sobre el adulterio. Sus víctimas son multitud, sus muertos son poderosos. Su casa es un camino que conduce a las cámaras de la muerte. Las advertencias de Proverbios deberían impactar el corazón de cualquiera. La ley del Antiguo Testamento sobre el adulterio, aunque parece dura, ilustra la seriedad de la fidelidad en la relación con Dios. A lo largo de la Biblia, la infidelidad hacia Dios se compara con el adulterio, un tema constante en las Escrituras. El pueblo de Israel, al romper su alianza con el Señor, es llamado a recordar su amor y fidelidad, como se expresa en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 36, versículo 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. En Salmos capítulo 13, versículo 5, leemos: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. El libro de Oseas ofrece un asombroso testimonio del amor inquebrantable de Dios. A pesar de los actos de infidelidad de su esposa, Oseas la perdonó, reflejando el amor inmenso y eterno de Dios por su pueblo. Romanos capítulo 8 versículos 38 al 39 nos recuerda: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este amor es el de nuestro Redentor, quien siempre busca restaurar a su pueblo, como Oseas buscó a Gomer. Dios también ha demostrado que puede usar a personas como Rahab, una prostituta, para cumplir su propósito divino. Debido a su obediencia, Rahab recibió bendiciones y recompensas. En el Nuevo Testamento, una mujer con reputación de inmoralidad se presentó ante Jesús en la casa de un fariseo. Ella reconoció a Cristo y, en un acto de arrepentimiento y adoración, ungió sus pies con perfume y los secó con sus cabellos. A pesar de las críticas, Jesús defendió su acto de amor, perdonando todos sus pecados y dándole la bienvenida a su reino. La historia de Oseas es un recordatorio profundo del amor fiel de Dios. Nos enseña que, aunque estemos inmersos en nuestras propias infidelidades, su amor y misericordia son eternos e inmutables. Debemos vernos a nosotros mismos en Gomer, reconociendo nuestras fallas y volviendo a Dios, quien siempre está dispuesto a redimirnos.
Con frecuencia, Dios prepara a un profeta a través de experiencias personales que reflejan su mensaje al pueblo. Dios le dijo a Jeremías que no se casara, porque tendría que decirle a Judá que Dios también estaba solo, experimentando el vacío que él sentía cuando Israel estaba ausente de su vida. Ezequiel supo que su esposa moriría, pero que no debía llorar por ella, para mostrar a Judá que Dios también había sufrido la pérdida de su esposa. De manera similar, Dios enseñó a Oseas cómo se sentía al darle instrucciones peculiares sobre su situación matrimonial. Oseas encontró a su esposa, Gomer, la trajo de vuelta a casa y la cortejó nuevamente, reiniciando su vida juntos como esposos. En un punto clave de la historia, Oseas revela: ella no sabía que yo le había dado grano, vino nuevo y aceite. Suponía que todo provenía de sus amantes. Sin embargo, sus bendiciones provenían en realidad de Dios, canalizadas a través de Oseas. Es interesante notar que las palabras finales de Dios en el libro de Oseas son una súplica emocional y muy tierna para que Israel se arrepienta antes del juicio que inevitablemente se llevaría a cabo. Para empezar, debemos reconocer que el propósito de Oseas era reconciliar a Israel con Dios. Sin embargo, sus mensajes fueron ignorados y Dios se vio obligado a juzgar al pueblo tal como había prometido. En el 721 a.C., Asiria los derrotó y los exilió, marcando el fin del reino de Israel, sin que jamás regresaran. El desenlace de la historia de Oseas es un reflejo profundo del amor inquebrantable de Dios hacia cada uno de nosotros, incluso cuando nos alejamos y caemos en la infidelidad espiritual. A pesar de la traición y el dolor que sufrió, Oseas siguió amando a Gomer, rescatándola de su vida de pecado y restaurándola como su esposa. Este acto de amor y perdón es un reflejo conmovedor del corazón de Dios hacia su pueblo. Dios, a través de la historia de Oseas, nos muestra que no importa cuán lejos hayamos caído, Él está siempre dispuesto a acogernos nuevamente con los brazos abiertos. Al igual que Gomer, nosotros también podemos haber buscado satisfacción en otros lugares, olvidando al único que verdaderamente puede llenar nuestros corazones. Pero al igual que Oseas no se dio por vencido con Gomer, Dios no se da por vencido con nosotros. La invitación que esta historia nos ofrece es clara y poderosa. No importa cuán rota esté nuestra vida, no importa cuántos errores hayamos cometido, siempre hay un camino de regreso a Dios. Él nos llama a reconciliarnos, a dejar atrás nuestras fallas y regresar a su amoroso abrazo. Así como Oseas restauró a Gomer, Dios está listo para restaurar nuestras vidas, perdonar nuestros pecados y darnos una nueva oportunidad. No pospongas más ese regreso. Hoy es el día de dejar el pasado atrás y permitir que el amor eterno de Dios te transforme, te renueve y te guíe hacia una vida plena y reconciliada con Él. Como siempre, si te gustó el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus familiares y amigos para llegar a más personas con estos poderosos mensajes. Gracias por vernos, que Dios les bendiga.